Reciban un cordial saludo, estimados colegas, eh, para darle continuidad a nuestro proceso de revisión de todo lo referente a las clases pregrabadas. Vamos a proceder entonces a hacer la entrega de la misma. Digamos que para esta cuarta sesión es muy poco lo que nos queda por desarrollar. Son temas que en general están desarrollados en unas 8 o 9 láminas, máximo 10. Entonces vamos a proceder a esto, luego haremos un breve resumen de los aspectos fundamentales de cada uno de los módulos anteriores. Entonces comencemos con el proceso. Es importante tocar el tema de la sinergia que debe existir en los profesionales entre lo que es el pensamiento, la forma de pensar, la forma de sentir y la razón, para buscar una vía que evite dejarnos arrastrar por oportunidades de corrupción. Es decir, no estamos diciendo que las personas sean corruptas, sino que hay una fuerte relación entre el pensar, el sentir y la justificación o la razón por la cual yo hago uso de, tomo una decisión y hago uso de algunas atribuciones, ¿verdad? Entonces hay un término que se llama sensación, ¿verdad? Y la sensación, en el tema que estamos hablando de habilidades, soft skill, es algo así como la impresión que se produce por algo en nosotros y que es captada por nuestros sentidos, ¿verdad? La sensación tiene que ver primero con un estado inicial, un contacto inicial, ¿verdad?, que se produce entre nosotros y el ambiente, el entorno en donde nos estamos desarrollando o en donde estamos en algún momento desarrollando, ¿verdad? Y viene a configurar las diferentes reacciones que nosotros podemos sentir y desarrollar, no solamente en lo fisiológico, en la parte corporal, sino también en lo corporal y en lo fisiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de sensación, tiene mucho que ver también nuestro estado de pensamiento, lo que pensamos al recibir digamos, una experiencia, ¿verdad? Entonces, esa sensación puede ser positiva, puede ser negativa o incluso puede ser neutra. Lo importante es que nosotros podamos discernir y saber diferenciar si lo que estoy sintiendo, si esa sensación que estoy en este momento experimentando, me puede llevar a cometer o a pensar en oportunidades que vayan en contra de nuestros valores. Es decir, en lugar de hablar de corrupción, hablemos de actuar en función de un contravalor. ¿Okay? Es decir, el respeto es un valor, el irrespeto es un valor, la responsabilidad es un valor, la irresponsabilidad es un contravalor, ¿verdad? Porque nosotros, acuérdense que habíamos estudiado que somos seres emocionales y como seres emocionales, vamos a experimentar emociones que vamos a comprender como un sentimiento y vamos a actuar. Y esa actuación es la que puede definir el cometer o no un acto ilícito o de corrupción, ¿verdad? Pero luego también nos encontramos con el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento tiene que ver con la parte cognitiva, es decir, con la parte racional que incluye nuestros conocimientos, ¿verdad? Los conocimientos expresan la capacidad mental que tenemos nosotros como individuos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esa parte cognitiva? Bueno, para ordenar, conocer, interpretar y darle sentido a la información que yo percibo. El problema va a ser cuando la información que yo percibo no es comprobable, no es, digamos, ética. Entonces eso puede hacer que yo tome una decisión o piense en tomar una decisión que vaya igualmente en contra de los valores, ¿verdad?
Por lo tanto, cuando yo no tengo una clara comprensión de la información que está pasando por mi mente, que lo he llamado pensamientos, entonces eso puede hacer, ¿verdad? Que yo cree mi propio mundo, mis propios conceptos, mis propias ideas, mis propios criterios, y lo que no queremos es que esas ideas, principios y criterios estén distorsionados. Ahora, eso va a depender de la interpretación que yo le dé a mis pensamientos, ¿verdad? Eso me va a poder a mí permitir en algún momento vivir unas nuevas experiencias e incluso puede determinar en mí algunos sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto, señores? Que necesitamos equilibrar nuestros pensamientos, tener la capacidad de discernir y estar claro cuando los pensamientos van en contra de mis valores. Eso es lo que queremos dejar claro acá. Cuando una persona está generando una serie de pensamientos, que es algo normal, también debe tener la capacidad racional de identificar si esos pensamientos lo está llevando a generar acciones, tomar decisiones que no sean en contra de los valores, porque si no, como es un contravalor, entonces es fácil identificarlo como corrupción. Recuerden que nosotros estudiamos que la corrupción no es solamente al político que roba dinero, no, la corrupción es cualquier valor que se transgrede, se altera y se convierte en un antivalor. Es decir, que la actuación que tengo va en contra de mis principios, principios que evidentemente yo traigo de casa, ¿verdad? También habíamos estudiado la emoción y decíamos de la emoción que son todas aquellas reacciones neuroquímicas y hormonales que suceden en mi cuerpo y que las mismas están disparadas, activadas por situaciones internas en mi ser, locales o externas. El punto es que todos nosotros como seres emocionales debemos tener conciencia de cómo está influyendo ese evento que se está incorporando a mi cuerpo como emoción, cómo está perturbando o cómo está clarificando mi vida. Es decir, cómo yo estoy evaluando tal situación, si la estoy evaluando de manera negativa o de manera positiva. Es decir, si yo tengo la suficiente información como para decir, esta emoción que es producto de una situación X, la puedo manejar desde el punto de vista positivo o no me gusta, la rechazo y eso me altera y eso me genera a mí baja regulación de mi ser, de mis emociones. Por lo tanto, esas emociones que pueden ser intensas, de corta o larga duración, me van a generar una perturbación. Entonces, veamos las emociones como un evento, lo hemos llamado reacción neuroquímica y hormonal, un evento que siempre va a estar presente en mi vida. Siempre voy a estar rodeado de emociones. Lo importante y lo fundamental en este aspecto es que yo pueda discernir y saber cómo manejar esta emoción que está llegando ahorita a mí. Creo que en una de las últimas sesiones hablamos de el ejemplo que el hombre fue a robar a la tienda y lo que le pedía el Señor no era dinero, su dinero, sino leche y alimentos para su familia y sus hijos. Y el hombre se quedó maravillado porque ante esa situación se generó en él una emoción que no era negativa, sino una emoción de intriga de por qué este hombre me viene a robar comida y no me viene a robar el dinero. Incluso cuando le ofrecí el dinero me dijo que él no venía a robar dinero. Y cuando me di cuenta de que estaba en una situación precaria, traté de conocer algo más y me decía que ha pedido muchas veces y la gente lo trata como un indigente. Por lo tanto, él tomó la decisión de no pedir, sino robar lo que necesita, que es comida, en este momento, porque realmente lo que al final necesitaba era un trabajo, un empleo. Hasta el punto que este hombre, dueño de la tienda, se dio cuenta que no era un ladrón, que no era un ampón, y le da la comida, le da la leche, le da otros víveres y le dice, no lo vuelvas a hacer, no todas las personas son como esa que te conseguiste, que no te quisieron apoyar.
yo te voy a apoyar, yo te voy a ofrecer trabajo, un trabajo un poco rudo, es atrás en el almacén, bueno, manejarme la mercancía, organizármela, traérmela. Eso es lo que yo puedo hacer por ti, más esta comida que te estoy dando. Y al final el hombre lo que hace es arrodillarse a llorar y pedirle perdón al Señor. El Señor pudo haber llamado a la policía, solo que su nivel emocional estaba tan equilibrado que dijo, este hombre lo que necesita es ayuda, no necesita un castigo. Y al final se dio cuenta que lo intentaba robar, era con un cuchillo de plástico. Entonces eso lo terminó de convencer que no era un delincuente potencial. ¿Por qué? Bueno, porque supo darle un equilibrio a sus emociones. Supo comprender que el momento no era para tener miedo, sino para ver cómo manejaba la situación. Y fue tal o tan excelente el manejo de la situación que terminó siendo un trabajador de él. Entonces, por eso es que decimos que las emociones en un momento dado son todas esas reacciones neuroquímicas y hormonales, pero luego viene un estado de conciencia donde yo tengo que analizar qué es lo que está pasando acá y no dejarme arrastrar por la emoción, si es una emoción de euforia o una emoción de tristeza o una emoción de rabia. Yo tengo que darle un equilibrio a ella para poderla manejar, porque el problema, ya se los había dicho en la primera clase, el problema no son las emociones, no son ni buenas ni malas. El problema es cuando no tenemos herramientas para darle un equilibrio a esas emociones, ¿ok? Bien. Bueno, el sentimiento, ¿verdad? El sentimiento, podemos decir que es un estado de ánimo producto de ciertas causas. Y esas causas son las emociones. Causas positivas, causas negativas. Entonces, también se puede decir que un sentimiento es una interpretación que yo hago de una emoción que estoy viviendo. Es decir, aparece una emoción, yo la valoro como positiva, entonces le puedo generar un sentimiento de apego a alguien. O surge una emoción, yo la analizo, no me gusta y puede surgir en mí un sentimiento de rechazo hacia la persona, ¿verdad? Por lo tanto, esos sentimientos vienen a formar parte de la experiencia cognitiva que nosotros tenemos, ¿verdad? En la cual estamos acostumbrados a percibir tal situación de un modo o de otro. Por ejemplo, yo percibo que hoy tengo mucho más trabajo de lo que esperaba y entonces me puede dar un dolor de cabeza y me siento como incómodo porque tengo más trabajo de lo que yo esperaba hoy, pero algunas veces no me pregunto, y si no tuviera trabajo ni siquiera poco, ¿cómo cobraría? ¿Qué tendría dinero? ¿Cómo haría? Entonces muchas veces hay personas que entonces le dan voltean la cara de la moneda y la emoción que en algún momento apareció, que generó un sentimiento negativo, entonces lo cambian, por ejemplo, por el agradecimiento, ¿verdad? Y usan frases como, por ejemplo, bueno, gracias a Dios tengo salud, tengo trabajo y esto es parte de mi sostén para mí, para mi familia, ¿verdad? Pero también hay una parte reactiva del cuerpo, ¿no? Cuando les digo, me duele la cabeza ya de ver tanto trabajo que tengo. Entonces, son malas interpretaciones de las emociones. Las emociones, acuérdense que no son ni buenas ni malas. Pero lo que también yo debo aprender es a manejar el sentimiento que estoy generando con la interpretación que yo hago de esa emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces debería tener mucha más información para poder generar un sentimiento. Porque mientras tenga poca información, entonces el sentimiento posiblemente pudiese ser negativo y me va a arrastrar a cosas negativas. ¿Ok? La honradez en algún momento la habíamos mencionado. Podemos decir que es una cualidad de las personas en cuanto a su forma de actuar, que va enfocada a la rectitud, la justicia, la honestidad, ¿verdad? Por eso se dice que esa palabra deriva de honrado y se basa en el respeto al otro y asimismo en la valoración de la verdad como un valor fundamental de nuestra vida. Es decir,
que yo valoro por encima de muchas cosas, digamos, la verdad. Y la verdad la podemos asociar a la honradez, ¿verdad? Porque soy honrado, porque actúo en base a una verdad que es mi forma de ver la vida y de pensar y de actuar. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente, señores, que la honradez de alguna manera hay que demostrarla, al igual que todos los valores, ¿verdad? Pero una persona honrada debería, verdaderamente honrada, actúa con rectitud, justicia y honestidad, ¿verdad? Porque la honradez lo lleva no solamente a pensar y actuar, sino a valorar, que eso es fundamental en su vida, la rectitud, la justicia y la honestidad. ¿Okay? También tenemos el término coherencia. Se dice que la coherencia es, ¿verdad?, un valor en el cual algunas personas actúan de acuerdo a sus principios y valores. Entonces aquí el tema sería, ¿cuáles son mis principios y valores? ¿Hasta dónde se fundamentan o están sólidos mis principios y valores? Mis principios y valores los aplico correctamente en cualquier situación. Por eso las personas pueden, digamos, demostrar ante las personas con las que se relacionan que son coherentes porque tienen una actitud o tienen actitudes alineadas pues a los valores, o simplemente demuestran que no son coherentes. ¿Por qué? Porque coherente no acepta el intermedio. ¿Eres o no eres coherente? Ese sería el punto, ¿verdad? Porque si eres coherente, entonces eres recto, eres honrado, practicas la justicia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando hablamos de la personalidad, aquí lo que queremos hablar es de cómo formar una personalidad que esté basada en la moral, ¿verdad? Esto no viene así de la noche a la mañana. Esto se basa en las experiencias y aprendizajes vivenciadas desde que somos niños en nuestro grupo familiar, en la escuela y en el contexto social donde nos desarrollamos. Yo recuerdo que yo les expliqué, les enseñé a ustedes muy detalladamente en las primeras sesiones que nosotros cuando nacemos tenemos 5 actividades básicas que hacemos, ¿no? Comemos, lloramos, dormimos, orinamos y evacuamos. Eso hace un niño de días de nacido. Su lenguaje de la comunicación es el llanto. Entonces, el niño va creciendo y va tomando experiencias producto del modelaje de conducta de su grupo familiar, sus padres, sus representantes. De alguna manera, ese modelaje de conducta le va creando unas costumbres que se van generando cierto nivel de personalidad. Pero también hay una parte muy propia de cada niño que tiene, puede ser por los genes, puede ser que se va formando su propio carácter, que tiene una personalidad definida. Entonces, a medida que avanza el tiempo, estas personas van actuando en función al modelaje de conducta que está asociado a los principios y valores de casa, de papá y mamá. ¿Qué sucede cuando se encuentran en un mundo, en un entorno externo y ven situaciones distintas a las que están en su casa? Ese es el momento de poder medir la fortaleza de los valores del joven, porque lo primero que podría hacer un joven es preguntarle a su papá y a su mamá qué significa tal cosa, porque en el colegio, en el liceo o en tal lugar un niño, un compañero dijo o hizo tal cosa. Eso que él está demostrando al niño, a los padres de manera inconsciente, que ha adquirido una personalidad dentro de muchos factores, como es consultarle a los padres porque es donde confía más. Los padres aprovechan la oportunidad de orientar. Pero ¿qué pasa cuando el joven va creciendo y ya no depende del padre y de la madre? ¿Por qué comete errores o lo que llamamos errores? ¿Por qué genera cambios? Porque esas experiencias de aprendizaje van cambiando, puesto que ya no tiene el modelaje de conductas del padre. Significa que sus valores fueron muy débiles y son fáciles de cambiar. Algunos lo cambian para mal y otros lo adaptan para bien, es decir, otros incorporan nuevos valores,
Otros adecúan sus valores a la situación actual porque consideran que le es más útil de tal manera, pero reconocen que hay una base de pequeño de la casa, de papá y mamá. Entonces, esa personalidad lo que está buscando es que no deje a un lado la moral, ¿verdad? Acuérdense que la moral está asociada a la ética y de la ética y la moral se desprende todo. Entonces, esa persona muy difícilmente va a ser corrupto, esa persona muy difícilmente va a convertir sus valores en antivalores, porque, porque tiene una formación sólida. Eso no significa que tenga un carácter fuerte o débil, esa es otra cosa. Eso es un temperamento, pero la personalidad es otra cosa. Entonces, esa personalidad es sólida y por lo tanto puede navegar en cualquier ambiente donde haya antivalores y no se va a dejar contagiar, no se va a corromper, no se va a contaminar. Por eso la importancia de que desde casa se solidifique desde pequeño los principios y valores. Bien, bueno, con esto como se habrán dado cuenta, era la parte, digamos, la parte que nos quedaba pendiente de la sesión número 4. Voy a hacer un breve resumen entonces a continuación de, digamos, los principales aspectos que tomamos en cuenta en nuestras 3 primeras clases de este programa de habilidades blandas. Bueno, una de las cosas que nosotros aprendimos acá fue que somos seres emocionales. Y como seres emocionales tenemos emociones básicas que no son malas, pero también tenemos otras emociones que no necesariamente todas las tenemos. Algunos tal vez sí, otros no, y lo hemos llamado emociones mucho más fuertes. Un ejemplo de emociones fuertes sería la envidia, el odio, el rencor, la venganza. Y las emociones básicas, recuerdan que las habíamos manejado con el apelativo, con el acrónimo MARTA, ¿no? Que hacen referencia al miedo, a la alegría, a la rabia, a la tristeza, al amor. Entonces aprendimos que somos seres emocionales y eso no es malo. O sea, ser parte de un mundo donde tengo emociones básicas no es malo. Yo le decía, lo malo es cuando no tengo herramientas para darle un equilibrio, cuando esa emoción se dispara. Entonces recordábamos que hablábamos de Marta como miedo y decíamos, bueno, la mayoría concluyó que el mayor temor al cual nos enfrentamos en esta vida es a la muerte. Y cuando yo les preguntaba por qué, ustedes me respondían, porque es algo desconocido. No sabemos qué es la muerte y no la queremos vivir, pero sabemos que la vamos a vivir. Luego hablábamos de alegría. Bueno, puede haber alegría por muchas razones, ¿verdad? Luego venía rabia. Yo les decía, hay que tener cuidado con la rabia, porque la rabia es un nivel manejable, donde el subconsciente todavía se hace consciente de lo que está pasando. Pero cuando hablamos de rabia que puede elevarse, estamos cayendo en la ira. Una persona que deja que la rabia se le convierta en ira, su subconsciente no se hace consciente de lo que puede hacer y ahí es donde puede cometer una acción grave que le va a generar mayores problemas. Luego teníamos tristeza y finalmente amor, y decíamos amor en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? No solamente amor de pareja, amor en todo el sentido de la palabra. Luego comenzamos a descubrir dentro de ese mundo de que somos seres emocionales que existe algo que se llama la inteligencia emocional que busca, ¿verdad?, reconocer nuestro nivel emocional y dar un tratamiento adecuado para nuestras relaciones con nosotros mismos y las relaciones interpersonales con otros. Entonces decíamos que estaba formado por 2 grandes variables o puntos de enfoque. Uno es las relaciones intrapersonales, es decir, la relación que yo tengo conmigo mismo. Y en segundo lugar, las relaciones interpersonales, las relaciones mías con los demás. En las relaciones intrapersonales, entonces teníamos la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. La autoconciencia como un canal, una vía mucho más sencilla para reconocer mis estados emocionales y todo el conjunto de elementos que a mí me rodea a nivel de emociones. Es decir, que yo me conozca cómo soy emocionalmente. Si estoy haciendo algo bueno, algo regular, algo malo, ¿verdad? Y de ahí pasábamos a la autorregulación, que era reconocer que en este momento estoy experimentando
una emoción que se está disparando y necesito darle un equilibrio. Entonces cuando decíamos rabia e ira, de reconocer estoy en la rabia, me siento descontrolado, entonces puede convertirse en ira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calmarme, voy a sintonizarme con mi yo interno y a decirle que la ira no me favorece en nada, por el contrario me puede causar mayores problemas, y que lo que pretendo es reconocer que hay una situación que no me agrada, pero que hay otra forma de manejarla. Ese sería el autocontrol. Y la automotivación, entonces estaríamos hablando pues de que antes que alguien venga a motivarme, yo reconozca el potencial que tengo como ser humano, como trabajador, como profesional. Y ahí caíamos en dejar de constancia de que es una competencia. Decíamos que las competencias no son más pues que todos aquellos elementos intrínsecos que nosotros poseemos que nos facultan para hacer una actividad laboral. Lo que queremos es que la misma sea realizada con criterios de calidad. También decíamos que las competencias se constituyen en conocimientos, habilidades, actitudes, juicios y valores. Los conocimientos se le denomina el saber, la habilidad o destreza el saber hacer y la actitud el saber ser. El juicio es la capacidad de discernir y los valores son esos que estamos trabajando que vienen de casa. Entonces, cuando una persona tiene esos 5 componentes bien desarrollados, por lo tanto, no solamente va a ser un excelente profesional, sino que se va a ver que está sustentado, tiene unos pilares que son sus valores, y muy poco probable que los convierta en antivalores. Luego de eso, entonces sí empezamos a estudiar algunos valores como la responsabilidad, la justicia, la honestidad, la honradez, la empatía, la tolerancia y muchos otros. Tolerancia que en muchos de los casos se pierde, se evapora, porque eso nos impide compartir y convivir con otros, porque no somos tolerantes, porque la tolerancia no es hacer lo que otro dice o aceptar lo que otro dice. La tolerancia es reconocer que la otra parte también tiene la capacidad de expresarse, también tiene la capacidad de pensar y por lo tanto tiene la capacidad de generar ideas. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con sus ideas porque creo que la mía es mejor, entonces yo tengo el deber de refutarlo con respeto, con una comunicación asertiva y explicarle por qué no estoy de acuerdo y demostrárselo, esperando que la otra persona también sea tolerante y diga, excelente, yo no me había dado cuenta de eso, yo no había estudiado esa parte, tienes razón, entonces vamos a trabajar en tu idea. Eso lo hace una persona, cualquier persona que maneje la inteligencia emocional, que tenga solidez en sus principios y valores, que se comunique asertivamente. De lo contrario, entonces vamos a caer en la diatriba, en la discusión, en el dilema de qué es tu idea y la mía. Y muchas veces esto se centra por lo general en personas que no tienen poder de rango, sino entre colaboradores, no importa el rango, pero son iguales, es decir, que ninguno manda al otro. Entonces, como no te puedo obligar, yo te rechazo. Cuando llega un líder, que es una persona que sí maneja la tolerancia y le dice, mira, te quiero decir que tu idea me parece muy interesante. Sí, porque veo que tiene unos elementos muy interesantes que nos puede ayudar a esto, a esto y a esto. Pero a mí me gustaría que tú me prestaras atención para yo explicarte cuál es mi idea, que es algo distinta a la tuya, pero yo creo que si analizamos ambas ideas puede salir una tercera idea más sólida que sería la unión de la tuya y la mía. ¿Te parece? ¿Me permites que te la presente? ¿Está bien? Entonces cuando le presento mi idea con respeto, sin prepotencia e incluso valorando lo que pueda tener él que le sirve a la mía y decirle, y esto se parece a lo tuyo, es decir, que tú y yo en esto tenemos coincidencia, aquí tenemos diferencia, ya yo te escuché tu punto de vista, ahora quiero que escuches el mío, porque aquí al final estamos trabajando para la organización, no para ti ni para mí. Entonces es una manera inteligente, basada en la inteligencia emocional, valga la redundancia, de poder manejar conflictos. Y una de las cosas que también estudiamos nosotros en este seminario fue la adaptabilidad a los cambios, que estaba incluido en la segunda parte de la inteligencia emocional, que es las relaciones interpersonales, que está constituido por la empatía y las habilidades directivas o habilidades sociales, también se les puede llamar así, algunas bibliografías así lo llaman. En la empatía habíamos estudiado que hay un refrán muy famoso que dice
ponerme en los zapatos del otro. Pero aprendimos y nos dimos cuenta que no es solamente el refrán, va más allá. Que la empatía es la capacidad que tenemos nosotros o deberíamos tener de sincronizarnos con las emociones de la otra persona para poder comprenderlo y no juzgarlo. Posiblemente no resolverle la situación, pero sí comprender por qué actúa, por qué llora, por qué dice esto, porque emocionalmente está afectado. Entonces ya sé por qué lo dice. Si no estuviera viviendo esa situación, no lo haría, ¿verdad? Y en las habilidades sociales teníamos entonces evidentemente la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la escucha activa, la resolución de incidentes y conflictos, la disposición al cambio, la tolerancia, la cooperación, el liderazgo, etc. Son herramientas que me van a permitir a mí fortalecer mi capacidad de inteligencia emocional para moverme o desarrollarme o gestionar en el entorno en el cual yo tengo actividades, ¿ok? También descubrimos un poco acerca de los antivalores o contravalores, ¿verdad? Que es simplemente lo opuesto a lo que tradicionalmente se rige como el deber ser, ¿verdad? El valor de, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada. Entonces, esto es mío y no tiene una cerca, pero ¿por qué traspasas, así sea una cerca imaginaria, porque estás dentro de mi propiedad si no has pedido el permiso? Porque no es que no te lo vayan a dar, pero ni siquiera lo has pedido. Entonces, al no pedirlo, estás invadiendo, estás violentando. Por lo tanto, emocionalmente me molesto y quiero que te vayas. Pero si tú me dices, mire, yo violenté, yo ingresé así por esto y por esto, y yo se lo voy a reparar, pero necesitaba decirle esto y esto, sería el ejemplo del caso del hombre que fue a robar con el cuchillo de plástico y el dueño de la tienda terminó dándole los alimentos y contratándolo para que lo ayudara a trabajar. Entonces, como veremos, señores, las habilidades blandas o soft skills que estudiamos o nos enfocamos en el tema de los valores son fundamentales no solo para su parte familiar, para su parte personal, sino también para su desarrollo profesional y colectivo, grupal, ¿verdad? Porque recuerden que como somos seres emocionales nos vamos a encontrar con diversidad de criterios de las personas. Y muchas veces las personas dicen, pero no entiendo por qué haces eso. Y si hay que entenderlo, posiblemente más que entenderlo es comprenderlo. Muchas veces las personas actúan porque no tienen información, porque no conocen. Creo que les colocaba el ejemplo del hombre invidente que iba caminando y nosotros estábamos sentados y lo veíamos que iba directo al precipicio y algunos se reían y este hombre está loco. Hasta que alguien se levantó, lo tomó de la mano y le dijo, señor, no siga caminando porque faltan pocos metros, hay un precipicio y se puede caer y puede sufrir un accidente. ¿Hacia dónde va usted? Yo voy hacia la esquina, estoy buscando la esquina del semáforo para ir al centro comercial tal. Dice, bueno, venga, tome mi brazo y yo lo voy a llevar hasta el semáforo y usted después ahí va a cruzar cuando yo le diga que ya está en verde. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces cuando el hombre regresa le dice a los que estaban ahí, no es un loco, ni es un tonto, ni es un estúpido, es que es ciego, es invidente. Entonces muchas veces las personas cuando actúan de manera que para nosotros es errada, lo más probable es que no tengan información. Así como el Señor no tiene la vista, estas personas no tienen la información. Por lo tanto, sus criterios van a estar limitados y van a estar basados en lo poco que saben. Entonces, lo más fácil para los amigos era criticar al Señor. Este hombre que sí manejaba la inteligencia emocional dijo, no es normal que un hombre invidente vaya hacia un precipicio. Tal vez es un invidente de los nuevos que está entrenándose. Tal vez alguien le dijo siga derecho por maldad o por equivocación, pero yo tengo que actuar. O sea, ahí ese hombre practicó la empatía, se conectó con el estado emocional del invidente que va directo al precipicio de manera inconsciente y lo detiene y lo orienta. ¿Ok? Bueno, señores, yo creo que con esto entonces podemos llegar al final de nuestra clase pregrabada de la sesión número 4, al igual que del resumen que normalmente siempre me gusta llevar a cabo. De verdad que pues espero que toda esta información que manejamos durante 4 sábados consecutivos sean de utilidad, sean beneficiosos para ustedes como ciudadanos, como profesionales de este país y evidentemente sigan creciendo como profesionales. Bueno, nada, en la universidad estamos a la orden para atenderlos, apoyarlos hasta donde sea posible dentro del contexto
en el que nos encontramos de los procesos de aprendizaje y desarrollo. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes. Me voy satisfecho desde el punto de vista sobre todo de los aportes, opiniones, comentarios, preguntas que ustedes llevaron a cabo durante las 4 sesiones, y eso me dice pues que sus valores están sólidos y bueno, les deseo que así se mantengan, ¿ok? Y puedan ser elementos multiplicadores para otros, sobre todo los pequeños, de que se vayan formando con ese criterio de los valores. Así que muchas gracias y como siempre me despido. Cuídense mucho y vayan con Dios, ¿sí? Que tengan un feliz día. Hasta luego.